El libro que tengo en mis manos se llama Ejecutar ejecutando. El arte de hacer que las cosas sucedan, editorial Océano. Me acompañan de mi lado izquierdo Alejandro Basterra, de mi lado derecho Carlos Ruiz González. Es un poco lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo hacer para que sí sucedan las cosas? ¿Cómo hacer para que el emprendimiento pueda llegar a un punto en donde tengas éxito? ¿Cómo hacerle? ¿Por qué quieren ustedes en un principio hacer este libro, Carlos Ruiz y Alejandro Basterra? Carlos, bienvenido. Mira, yo soy profesor de una escuela de negocios y en las escuelas de negocios normalmente enseñamos muy bien cómo planear el futuro, cómo diseñar una estrategia, cómo formularla. Y nos quedamos cortos en la parte de ejecutarla. Y la verdad es que lo que hace que una empresa tenga éxito no es que tenga buenos planes, es que tenga buena ejecución, es que logre cosas. A un director lo mides por lo que hace, no por lo que dice o por lo que piensa. Entonces, pensamos escribir este libro precisamente para ayudar a los directores a que puedan mejor ejecutar lo que habían pensado. Te cuento rápidamente la historia del libro. Hace 25 años Alejandro trabajaba como asistente de investigación y escribimos un artículo sobre ejecución que nos gustó mucho. Alejandro dejó el IPADE, que es donde trabajábamos, hizo un MBA, hizo una carrera empresarial muy padre, ahorita es director general. Y hace 2 años escribimos un artículo como una continuación, pero nos gustó tanto que decidimos hacer un libro. Entonces, de ahí salió este libro, que tiene un toque muy práctico, porque Alejandro es una gente que ha estado en la práctica desde hace 25 años, y un toque académico. En un mundo donde se ha preponderado la planeación, Alejandro, pues se ha perdido la noción de que las cosas sucedan. Así es. ¿Cuál es el problema mayor que ves en México que señalas dentro de ejecutar ejecutando? Pues mira, Fernanda, son diversos problemas. Yo no diría que es uno en particular, son diversos problemas. Y precisamente algo que a Carlos y a mí nos apasiona es justamente, está documentado en diversos estudios globales que las empresas no logran lo que se proponen. O sea, esa es como que la parte fundamental de los estudios que hemos hecho a lo largo de los años, la investigación que hemos hecho a lo largo de los años. Las empresas no logran lo que se proponen. Es decir, cuando hay una planeación estratégica y los altos directivos proponen un rumbo a seguir, normalmente las empresas no logran esos objetivos que se proponen. Iniciamos así el libro, ¿no? Con algunos estudios que demuestran esto. Y por otro lado, Fernanda, el tema de la ejecución es uno de los temas más subvalorados o subestimados en el mundo de la administración de empresas. Es un tema del que no se habla, es un tema del que no hay artículos, no hay libros, y es precisamente por una de las razones por las que Carlos y un servidor decidimos escribir e investigar acerca de este tema. Exactamente. Sí, porque aquí te preguntan desde Morelos, ¿cuáles son Morelos? Ah, caray, pues ¿dónde nos ven en Morelos? A ver, porque acuérdense que el no está solo bajó la señal de mi programa porque no le gustaba que yo me expresara sobre la realidad de su persona. Pero bueno, Morelos, gracias por ser parte de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cuáles son las herramientas? Por YouTube, gracias. ¿Cuáles son las herramientas y conceptos claves de este libro? Te pregunta Ismael. Mira, hemos hecho muchísima investigación, yo diría más o menos entre 3 y 4 años de investigación profunda del tema. A lo largo del libro y en los diversos capítulos mostramos o recomendamos algunas herramientas, algunos conceptos que nosotros logramos encontrar, Fernanda, para ti y tu auditorio, que en el tema de ejecución hay 2 diferentes caminos. La parte técnica o teórica de la ejecución, pero también la parte humana. Y algo que nos llamó mucho la atención a Carlos y a mí en todos estos años que hicimos investigación es que cuando un autor o unos investigadores hablan de la parte técnica, olvidan la parte humana. Y algunos que hablan de la parte humana no tocan la parte técnica. Entonces, no hay completos. No hay completos. Yo diría que este es uno de los fundamentos o de los descubrimientos más importantes que hicimos Carlos y yo a lo largo de estos años de investigación. Y en el libro platicamos
de muchos conceptos y herramientas teóricas o técnicas, pero también hablamos de la parte humana que muchos autores dejan fuera. Dice que me parece muy importante. Estuve en un trabajo donde decían, si tienes licenciatura, no contrates a nadie con maestría o doctorado. Nunca con más estudios que tú. Emiliano Chávez, ¿qué le dirías? Ese es un grave error. O sea, un buen líder siempre se rodea de gente mucho más capaz que él. Pues y reconoce que sea más capaz de él. Es más, ejecuta mejor si tiene gente más capaz de él. Carlos Llano, que citamos profusamente en el libro, decía: los directores de primera tienen subordinados de primera. Los directores de segunda tienen subordinados de tercera, porque si tuvieran de segunda les harían sombra. Entonces, para lo que es bueno el líder es para saber ejecutar y para saber dirigir. Las habilidades que tiene cada uno en particular hay que hacerlas explotar. Yo eso es lo que lo contestaría. Te pregunta Tomás Rivas de Mérida, ¿todos podemos llegar a un buen rumbo, Carlos? Sí, por supuesto. Como comentaba Alex, en el libro, y es una expresión que él usa que me gusta mucho, hay un rompecabezas de técnicas, hay varias técnicas para ejecutar. Cada quien puede escoger la que se adapte mejor a sus circunstancias, a sus características y a su propia personalidad, pero todos pueden. Me gustó mucho en la entrevista que estabas haciendo hace un momento, cuando preguntabas el tema del miedo. Yo creo que salirse de la zona de confort implica vencer el miedo, pero ya que vences el miedo, entras a una zona de aprendizaje donde empiezas a aprender cosas útiles y de ahí pasas a una zona de desarrollo. Entonces así pasas del confort al desarrollo, venciendo el miedo y domesticando el aprendizaje. Finalmente, para ejecutar tienes que adquirir habilidades y esas te las da el aprendizaje. Ahora, ¿hasta dónde uno se da cuenta que es necio y va por mal rumbo? Porque hay proyectos de emprendimiento que pueden no dejarte nada y que tú puedes esforzarte y esforzarte y esforzarse y no sacas adelante porque no está bien planeado, porque no están las condiciones, porque se escucha aquí, por todo lo que, ¿me entiendes?, difícilmente está en el camino. Alguien te puede decir, yo quiero arrancar un negocio de alimentos, pero pues no se rodea de la gente de alimentos, no le va a ir muy bien. ¿Cuándo se dice para? Para, porque ese no es el rumbo. Pues mira, Fer, yo más que decir en qué momento hay que decir para, yo creo que hay dos características que debemos de tener todos los profesionistas y emprendedores. Uno es humildad para reconocer si tienes o no las capacidades y los recursos y el material humano y los sistemas y las herramientas necesarias para poder salir adelante. Y el otro es el tema de vulnerabilidad. Es un concepto que también platicamos mucho y a gran profundidad en el libro. El tema de ser vulnerable, saber que no lo sabes todo, saber que no eres 100% capaz para salir adelante por ti solo. Hay un libro muy famoso de hace 50 años de Alvin Toffler, El shock del futuro, donde hay una frase que a mí me encanta. Dice: los analfabetos del siglo XXI no son los que no sepan leer ni escribir, son los que no saben aprender, desaprender y volver a aprender, porque es fundamental volver a aprender. Entonces lo que dice Alex es fundamental, o sea, necesitas ser humilde para reconocer tus carencias y tus limitaciones, y necesitas ser vulnerable para no tener miedo a mejorar. Es el primer paso y con eso ya puedes aprender y adquirir capacidades. ¿Todos pueden? Todos. Tú dices sí, todos pueden. Yo creo que sí, yo creo que en la medida de sus posibilidades y en la medida de que hagan un buen diagnóstico de dónde están, de qué es lo que hacen bien, de cuáles son sus habilidades, todos se pueden trazar una ruta, por supuesto. Les preguntan, Pedro Urias de Zacatecas, ¿es un libro que solo es teórico o tiene ejemplos, métodos reales para avanzar? Mira, yo te diría, Pedro, que lo que yo veo del libro es que te va a hacer unas preguntas y vas a tener un revolcón importante a través de esas preguntas, que son preguntas muy realistas en torno a una empresa, un emprendimiento, a lo que tú quieras ejecutar. Si tú esas respuestas no las tienes claras o no logras contestar alguna de esas preguntas, ¿qué pueden hacer? Es un libro tremendamente práctico, Fer, para ti y a tu auditorio. De hecho, el título
en sí justamente quisimos que diera ese tono de practicidad, ¿no? Ejecutar, ejecutando. Gerundio es haciendo las cosas en el momento actual, ¿no? Entonces, gran parte de las herramientas y conceptos que proponemos en el libro son súper prácticos para aplicar en el mismo momento en el que estás aprendiendo el concepto, puedes empezar a pensar cómo aplicarlo en tu día a día. Y además, lo que mencionaba esta persona, tiene ejemplos, tiene puntos de reflexión y tiene preguntas. O sea, no es árido. No, no, no. Tengo un negocio de comida, trato muy bien a mis empleados, la matriz va muy bien, pero siempre en la sucursal terminan robándome. ¿Qué estoy haciendo mal? Híjole, yo así de bote pronto yo diría la cultura de la empresa, ¿no? La cultura de los empleados, de los colaboradores y los objetivos que se propone esta persona emprendedora para alinear los objetivos del restaurante a los objetivos de cada uno de los colaboradores que laboran en la organización. Y yo sí creo, y también platicamos mucho en el libro, el tema de los valores, ¿no? El tema de los valores, la lealtad. Si te están robando, no están siendo leales. La honradez. Y la honradez, tienes que tener a alguien allá adentro que ande hablando de ellos diciendo, este te está robando, va para afuera. Correcto. Y para mí aquí un tema fundamental es el tema de contratación de personal y de colaboradores, ¿no? Hay que fijarse mucho en el tema de valores, porque hoy está también documentado, Fer, que muchos empresarios y empresas se enfocan al contratar nuevos colaboradores, se enfocan en la parte técnica, en el qué saben, en la parte de habilidades y conocimientos. Y no en la parte de actitudes y valores. Es correcto. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de un 15 amigo. segundos para despedir. Un amigo mío que tenía una agencia donde hacía funciones de payasos para niños. Imagínate lo complicado que es tener simultáneamente 50 payasos funcionando en la ciudad. Y él decía, prefiero contratar a personas honradas, trabajadoras y honestas y hacerlas payasos, a contratar payasos y hacerlos honrados, honestos y trabajadores. Con eso nos despedimos de ustedes. El libro está en Amazon, en Sanborns, a la venta en cualquier lugar. Es una gran editorial, Océano. Aquí está, Ejecutar, Ejecutando. Lo quité en el momento que Toño lo estaba tomando. Ahí está. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Anuncios, QTF. Hay que enseñarles a los hijos el valor del dinero y lo que cuesta tenerlo. Dice Margarita desde Monterrey. Ya lo habíamos comentado.